Debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. La Castañeda, el manicomio más terrorífico de México. En la zona sur de la Ciudad de México, existió un lugar que con el tiempo se convirtió en sinónimo de miedo, sufrimiento y locura. Un edificio que, pese a haber sido inaugurado como símbolo de modernidad y progreso, terminó transformándose en un escenario de horror. El Manicomio General La Castañeda. Pero, ¿cómo comenzó la historia de este emblemático, misterioso y extraño lugar? Llamado así porque se encontraba en la hacienda La Castañeda, ubicada en Mixcoac, en la zona centro-sur de la Ciudad de México, perteneciente a Ignacio Torres Adalid, reconocido hacendado y productor de pulque en varias propiedades del estado de Hidalgo. Además de dedicarse a la producción, la hacienda contaba con espacios acondicionados como un sitio de recreo y paseo, donde los fines de semana se organizaban eventos musicales y fiestas. Para ingresar, los visitantes pagaban una cuota de 25 centavos y el lugar gozaba de gran popularidad, no solo por su cercanía a la zona centro de la ciudad, sino también por el clima agradable que se consideraba benéfico para la salud. Torres Adalid, preocupado por el bienestar de sus trabajadores, había mandado a construir en la hacienda una escuela y un dispensario médico. Era además amigo cercano de Porfirio Díaz, quien incluso asistió a la inauguración del colegio en la finca. Gracias a esta relación, Torres Adalid era bien visto dentro de la élite porfiriana que acostumbraba a visitar su hacienda en paseos dominicales. Cuando el presidente Porfirio Díaz decidió construir un hospital psiquiátrico de primer nivel como parte de los festejos del centenario de la independencia, solicitó a su amigo Torres Adalid los terrenos de la hacienda La Castañeda. Consideraba que no podía existir mejor sitio para albergar a los enfermos mentales que ese paraje sereno, agradable y con un entorno saludable. El nuevo complejo fue concebido como un hospital modelo que buscaba impulsar un ejercicio profesional y moderno de la psiquiatría. En esta visión tuvo un papel clave el doctor Eduardo Liceaga, pionero de la psiquiatría en México, quien planteó concentrar en un solo espacio a los pacientes que hasta ese entonces permanecían internados en condiciones precarias en sitios como el Hospital de San Hipólito o el Divino Salvador. La construcción del manicomio quedó a cargo del ingeniero Porfirio Díaz Ortega, hijo del presidente. Finalmente, el 1 de septiembre de 1910, el Manicomio General La Castañeda fue inaugurado con bombo y platillo. Al evento asistió el presidente Díaz junto con su esposa, miembros de la aristocracia mexicana y el embajador de Estados Unidos. La edificación de estilo francés y fiel al sello arquitectónico del porfiriato fue alabada por su majestuosidad y belleza, aunque con el tiempo su nombre quedaría marcado por el sufrimiento y el horror. La Castañeda se levantaba majestuosa con un estilo neoclásico que impresionaba a quienes la veían desde afuera. Sus torres, sus pasillos largos y sus jardines parecían anunciar un futuro lleno de esperanza para quienes padecían enfermedades mentales. Pero la realidad que aguardaba tras esas murallas era muy distinta. Lo que comenzó como un símbolo de progreso pronto se convirtió en un lugar de pesadillas. El manicomio albergaba no solo a enfermos mentales, sino también a alcohólicos, consumidores de sustancias, criminales, mujeres que se dedicaban al viejo oficio, indigentes y hasta personas que simplemente habían sido consideradas incómodas para la sociedad. La frontera entre el enfermo y lo indeseable se borraba y cualquiera podía terminar entre esos muros. El interior de la Castañeda estaba dividido en pabellones, unos para hombres, otros para mujeres, algunos para epilépticos, alcohólicos y hasta para niños. La supuesta organización solo servía como fachada, pues pronto el lugar se vio rebasado.
Los internos serían repartidos en 24 edificios de este enorme lugar. La ex hacienda contaba con un área total de más de 140,000 metros cuadrados. Aunque estaba diseñado para unos 1,500 internos, en pocos años llegó a tener más de 3,500. Se dice que la Castañeda en sus 58 años de existencia tuvo 61,480 pacientes. El hacinamiento era brutal. Los enfermos dormían en el suelo, la comida era escasa y las condiciones de higiene eran deplorables. Testimonios de la época cuentan que los gritos eran constantes, lamentos alaridos, plegarias desesperadas que resonaban en los pasillos largos, donde la luz apenas alcanzaba a romper las sombras. Había quienes pasaban años sin recibir visita, olvidados por sus familias, convertidos en espectros vivos. La medicina psiquiátrica de principios del siglo XX era rudimentaria y en muchos casos inhumana. En la Castañeda se aplicaban tratamientos de choque, baños helados, electrochoques, camisas de fuerza y largas jornadas de aislamiento. Algunos internos eran sometidos a experimentos, utilizados como conejillos de indias en terapias que rayaban en la tortura. Muchos entraban con un diagnóstico leve y jamás volvían a salir. Con el tiempo, los pacientes perdían la noción de quiénes eran. Se confundían entre la enfermedad y la locura inducida por el propio lugar. Para la sociedad, estaban muertos en vida. Para el año 1913, el manicomio ya estaba estructurado en varios pabellones específicos. El primero era el de pacientes distinguidos, destinado a personas de familias adineradas que no mostraban conductas violentas ni habían sido remitidos por la policía. Aunque la institución era pública, este sector funcionaba casi como un espacio privado, pues la estancia se sostenía gracias a donaciones de sus familias. Existía también el pabellón de observación, donde ingresaban a los pacientes por primera vez para ser evaluados y diagnosticados antes de asignarles otro espacio definitivo. Curiosamente, los distinguidos no pasaban por este proceso, al igual que quienes llegaban remitidos por la policía. Aunque el reglamento exigía un certificado médico que descartara enfermedades contagiosas, en muchos casos, este requisito no se cumplía, sobre todo con pacientes enviados por las instituciones de beneficencia. Había otro pabellón, el pabellón de pacientes peligrosos. Estaba reservado para criminales y enfermos con conductas agresivas, mientras que los epilépticos y las personas con retraso mental, en aquel tiempo llamados despectivamente imbéciles, eran agrupados en áreas aparte. Finalmente, estaba el pabellón de los infecciosos, donde se aislaba a los que padecían tuberculosis, lepra o tifoidea. De forma arbitraria, también se confinaban ahí a trabajadoras sexuales, aún sin pruebas de enfermedad alguna, exponiéndolas al contagio y al estigma. Se cuenta que entre los pabellones más temidos estaban los de mujeres. Ahí eran recluidas no solo las que sufrían algún padecimiento mental, sino también aquellas que habían sido consideradas rebeldes o inmorales. Mujeres que habían desafiado a sus esposos, que se negaban a cumplir con su rol de sumisión. Eran enviadas a la Castañeda como un castigo, pero muchas jamás salieron de ahí. El pabellón infantil no era al menos perturbador. Niños con malformaciones, huérfanos y pequeños con epilepsia eran internados en condiciones deplorables. Sus cuerpos frágiles no resistían las enfermedades y el maltrato, y pronto quedaban reducidos a números en los registros de defunciones. Los guardias y médicos no siempre eran los protectores que se esperaban. Se habla de abusos, de castigos desmedidos, de prácticas crueles que se ocultaban tras el silencio de los muros. Incluso circulaban rumores de apariciones, sombras que caminaban por los pasillos, risas infantiles en los pabellones vacíos y figuras que se desvanecían al acercarse. En el año 1920, el país estaba devastado por los estragos de la guerra y el manicomio sufría una crisis aún mayor. La falta de recursos y sobrepoblación, aunque fue diseñado para albergar a poco más de 700 pacientes, llegó a tener más de 3,000 internos para ese año, triplicando su capacidad.
Esto se debía a los prejuicios sociales hacia la locura. Muchas familias abandonaban ahí a parientes que en realidad no necesitaban ser recluidos, pero que eran vistos como una carga o un deshonor. Así, la Castañeda se convirtió en un lugar donde no solo se trataban enfermedades mentales, sino también se castigaba y ocultaba a quienes no encajaban en las normas de la época. La idea de que el hombre improductivo era un peligro para la nación llevó a implementar actividades físicas y laborales. Se contrataban profesores de gimnasia, se formaban equipos de béisbol y boxeo, e incluso los internos trabajaban en huertos y en el cuidado de animales. Más adelante, en un intento de rehabilitación, se crearon granjas para pacientes recuperables. La primera de ellas, establecida en 1944 en Guanajuato. Con el paso de las décadas, la Castañeda se convirtió en un problema. Las denuncias por malos tratos aumentaban, los escándalos de corrupción manchaban su nombre y la modernidad que alguna vez simbolizó se había transformado en ruinas. Durante la primera mitad del siglo XX, la Castañeda se volvió sinónimo de injusticias y abusos hacia los internos. La fama del manicomio no se debía solo a su tamaño, sino al trato inhumano que muchos pacientes recibieron. Finalmente, en 1968, se decidió cerrar a sus puertas y trasladar a los enfermos a distintos hospitales psiquiátricos más modernos en México. La historia de este lugar quedó marcada como un episodio oscuro dentro de la psiquiatría mexicana, algo que durante años se prefirió olvidar. En su lugar se levantó el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, mientras que los terrenos que alguna vez ocuparon sus instalaciones hoy albergan una sucursal de Walmart, un centro deportivo, viviendas, escuelas y la Escuela Nacional Preparatoria número 8 de la UNAM. Ya desde 1965 había comenzado la construcción de la unidad habitacional Plateros, diseñada por el arquitecto Mario Pani, responsable también de proyectos emblemáticos como la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria y el Club de Golf México. El cierre de la Castañeda, conocido como la Operación Castañeda, se concretó semanas antes de los Juegos Olímpicos del 68 bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Con ello, sus más de 3.500 pacientes fueron distribuidos en 6 hospitales recién inaugurados. Pese a todo, durante décadas, se ignoró qué fue de muchas de las personas que alguna vez estuvieron recluidas allí. Sus expedientes, historias y testimonios quedaron enterrados en el olvido, como si el país hubiera querido borrar cualquier rastro de ese pasado incómodo. En 2001, 3 décadas después de la demolición de la Castañeda, el investigador y profesor de la UAM Xochimilco, Alberto Carvajal, inició una labor poco común: rastrear a los sobrevivientes del manicomio. Durante su búsqueda, logró entrevistar a más de 50 ex-internos. Muchos de ellos aún permanecían recluidos en hospitales psiquiátricos de la Ciudad de México y del Estado de México, como Samuel Ramírez Moreno, José Sayago y Adolfo M. Nieto. Los relatos que recogió mostraban desde situaciones absurdas hasta historias profundamente trágicas. Uno de los casos fue el de Enrique, un hombre cuyo único pecado consistió en desesperar a sus vecinos de Tepito por su obsesión con cantar, lo que terminó por condenarlo al encierro. También estaba la historia de Petra, una joven de Oaxaca que ingresó a los 16 años tras haber sido expulsada de su comunidad en la región del Istmo de Tehuantepec. En cuanto a los planos originales del manicomio y el archivo fotográfico que alguna vez existió en su interior, realizado por Guillermo Calo, se sabe que terminaron subastados en Nueva York, lo que significó la pérdida de una parte valiosa de su memoria. Para Carvajal, las razones del derrumbe de lo que alguna vez fue el proyecto de salud mental más ambicioso del país son claras. El manicomio dejó de ser prioridad en el Estado, mientras que para Porfirio Díaz representaba la cara moderna de México. Bajo el mandato de Díaz Ordaz, se convirtió en un símbolo del fracaso y el abandono institucional. Otro dato curioso es que en 1969, la emblemática fachada de la Castañeda fue adquirida por Arturo Quintana Arrioja, fundador de la AQ Industrial, quien decidió trasladarla piedra por piedra hasta un terreno de su propiedad en Amecameca, en el Estado de México. De acuerdo con el investigador Alberto Carvajal,
Cuando comenzaron los trabajos de demolición de todos los edificios que conformaban el manicomio, Quintana se acercó al encargado y le preguntó si podía comprar la fachada principal. Tras obtener un sí, contrató al arquitecto Emanuel Lugo, quien personalmente numeró cada bloque de piedra para asegurar que el montaje fuera idéntico al original. Con el tiempo, y tras la muerte de Quintana, la fachada pasó a manos de los Legionarios de Cristo, gracias a la donación de su viuda. Posteriormente, la propiedad quedó en manos del Centro Vita SC, al que está vinculado el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, administrado por miembros de esa misma congregación religiosa. Con el paso de los años, la zona donde alguna vez se levantó el manicomio General La Castañeda ha quedado marcada por una extraña energía. Hoy en día, en ese mismo terreno, se alzan las Torres de Mixcoac, un complejo habitacional aparentemente común, pero que guarda entre sus paredes vibras del pasado. Se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, muy cerca de el Metro Mixcoac. Vecinos, personal de seguridad y personas que han transitado por ahí aseguran haber escuchado gritos inexplicables, haber visto sombras y hasta tenido encuentros con presencias que parecen venir de otro tiempo. Se dice que los lamentos de quienes sufrieron en aquel antiguo manicomio aún recorren los pasillos y jardines de la unidad. A continuación, te narraré algunas historias que pasan en este lugar. La mujer de blanco que pidió ayuda. Yo vivía en uno de los departamentos de la unidad Torres de Mixcoac y era un martes cualquiera, bastante silencioso, hasta que escuché un golpecito en la puerta. Al principio pensé que sería algún vecino, pero eran ya las 11 de la noche y no esperaba a nadie. Al abrir, me encontré con una mujer vestida completamente de blanco. Evidentemente me saqué de onda. Su apariencia era extraña. Parecía salida de un hospital antiguo, con un rostro pálido y una mirada que no transmitía miedo, pero sí un desesperado pedido de ayuda. Me habló con voz débil, casi un susurro. Por favor, ayúdame. No sé dónde estoy. Confundido y con miedo le cerré la puerta. Le dije que esperara ahí, que iba a llamar a la seguridad para que pudiera apoyarnos. Llamé de inmediato a la seguridad de la unidad, pensando que era alguien perdida o desorientada. Al llegar, los guardias revisaron todos los edificios. Recuerdo que hasta entraron 2 patrullas. Algunos vecinos se alertaron al saber lo que había pasado, pero más doña Esther, que dijo que era un alma perdida del manicomio. La policía buscó y no había ni rastro de aquella misteriosa mujer en ninguno de los edificios. Nadie había entrado ni salido de los departamentos y, según los vecinos, ninguna mujer con esas características vivía en la unidad. La sensación que me quedó fue aterradora. Esa mujer de blanco no desapareció como un fantasma común, sino que se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, dejando solo un frío extraño en el aire y las energías paranormales de sus súplicas sonando en mis oídos. Los vecinos tuvimos miedo por varias noches, pero afortunadamente nunca más me volvió a pasar en los 3 años que viví ahí. Fue una experiencia realmente aterradora. Los gritos en las coladeras. Una noche estaba de guardia en la unidad Torres de Mixcoac, como tantas otras, recorriendo los pasillos y revisando que todo estuviera en orden. La mayoría de las veces, las noches eran silenciosas y rutinarias, aunque esa noche extrañamente me sentía raro, con una vibra algo pesada. De repente, escuché gritos desgarradores que provenían del área del estacionamiento. Al principio creí que alguien había tenido un accidente o que algún vecino necesitaba ayuda, o algunos jóvenes que pudieran estar jugando, pero el sonido era demasiado real, demasiado lleno de dolor y desesperación. Me acerqué alertado y prevenido por cualquier cosa, buscando algún indicio de lo que los estaba provocando. Mientras caminaba, los gritos parecían moverse, como si se arrastrara entre los autos estacionados y el piso, cambiando de dirección, haciéndome sentir que alguien o algo me seguía.
La adrenalina me recorría el cuerpo mientras me acercaba a una de las coladeras del drenaje. Entonces, con horror me di cuenta que los gritos salían de una de esas coladeras, gritos atrapados dentro de uno de esos hoyos metálicos que conectan toda la unidad. Intenté mirar dentro, pero no había nada visible, ningún cuerpo, ningún animal, solo el sonido constante y torturante. El aire a mi alrededor se volvió más frío, cargado de un olor extraño, húmedo y metálico, y una sensación de presencia me envolvió. Cada vez el sonido aumentaba. Parecía querer atravesar mis propios huesos, haciéndome estremecer de miedo. Decidí marcar al área y avisar a mis compañeros, pero incluso ellos al acercarse confirmaron lo imposible. Nadie estaba allí. Pensamos que podría ser algún animal, pero nada. Los gritos de pronto desaparecieron y créanme, eran gritos humanos, de alguien pidiendo ayuda. No había ningún indicio de cómo podían salir de esos lamentos de algún lugar tan vacío como una coladera. De esa noche, cada vez que paso por la zona del estacionamiento, me detengo un momento y escucho. Y aunque a veces solo se percibe un olor raro, otras veces siento que los gritos regresan. El niño del baño. Hace unos años decidimos mudarnos a la unidad Torres de Mixcoac. Era un departamento pequeño pero suficiente para empezar una nueva vida en pareja. Al principio todo parecía normal, los vecinos eran tranquilos, el lugar estaba bien ubicado y no había motivo alguno para preocuparnos. Sin embargo, desde la primera semana comenzaron a suceder cosas extrañas. Todo inició en el baño. Una madrugada escuché cómo algo caía adentro, como si hubieran tirado un frasco o una botella. Corrí a revisar, pero no había nada en el suelo. Fue entonces cuando vi por primera vez algo muy extraño. La silueta de un niño pequeño, de no más de 7 años, parado frente al espejo mirándome fijamente con unos ojos tan vacíos que parecían 2 pozos oscuros. No gritó y no me habló, simplemente desapareció frente a mis ojos y ya se imaginan cómo me puse. Di un grito que yo creo que se escuchó en toda la unidad. Después pensé que era mi imaginación, pero las cosas conforme pasaban los días y las noches empeoraron. Las noches siguientes, los ruidos se intensificaron, platos cayendo en la cocina, cosas moviéndose solas, el agua del baño abierta sin explicación. Una madrugada, mi pareja también lo vio. El mismo niño, esta vez sentado en la orilla de la regadera, llorando en silencio. El miedo nos paralizó. Decidimos contarle a unos vecinos lo que pasaba, esperando que nos dieran alguna explicación. Lo que dijeron nos dejó estupefactos. La verdad no sabía si creerles. Ese terreno había sido parte del antiguo manicomio La Castañeda, un lugar donde niños, adultos y ancianos habían sido recluidos sin piedad. Según los vecinos, no éramos los primeros en ver a ese niño. Otros inquilinos también habían sido testigos de su presencia, siempre en los baños o cocinas, como si buscara atención en lugares más íntimos del hogar. Esa misma noche colocamos veladoras en el baño y pedimos a un sacerdote que bendijera el departamento. Durante el ritual sentimos un frío insoportable y en el último rezo se escuchó un golpe seco en la cocina, como si algo hubiera caído con furia. Desde entonces los ruidos se detuvieron y el niño nunca volvió a aparecer. Pero cada vez que entro al baño de madrugada, no puedo evitar sentir que alguien me observa desde aquel espejo, esperando el momento para volver. La verdad es que solo duramos 1 año viviendo en ese departamento y nos retiramos. La Castañeda nació como un símbolo de modernidad, pero murió como sinónimo de terror. Lo que alguna vez fue presentado con orgullo al mundo, terminó siendo una herida oscura en la memoria de México. Un recordatorio de que lo que sucede cuando la sociedad olvida su humanidad y encierra a sus más vulnerables en las sombras del abandono, porque aunque el edificio ya no exista, las historias de horror que nacieron en sus muros todavía siguen vivas y quizás seguirán persiguiendo a todos los que se atrevan a recordarlo. Si este video te ha gustado, por favor compártelo, dale like, déjame un comentario y dime, ¿qué opinas? Yo soy el tío Taku y te veo en el próximo video.